¿Qué cambios ha hecho este código? En el tema de contratos de alquiler no hay muchos cambios, pero hay algunos que pueden ser relevantes para la gente. Primero es que la ley que estaba antes, que es la 23091, la ley de locaciones urbanas, no rige más. Y rige el Código Civil. Lo que modifica el código importante y que a la gente le puede interesar, primero es el tema de los plazos. Antes la ley establecía que para las viviendas, o sea, para lo que sea todo la vivienda familiar, el tiempo mínimo de alquiler de un contrato era de 2 años. Y para lo que era, para locaciones comerciales, era de 3 años. El tiempo mínimo. Hoy el código establece que el tiempo mínimo para ambos es de 2 años. O sea que ya se elimina la diferencia entre locación de vivienda y locación comercial para que es el plazo mínimo. Para que la gente entienda, este plazo no puede ser modificado por las partes. O sea, yo no puedo hacer un contrato de alquiler por 1 año. ¿Sí? Si ni no por hiciera, 3, ¿o sí? Sí, lo puedo hacer por más. Por Eso es el plazo mínimo. Por 3, 4, Establece 5. los plazos máximos, pero vamos a hablar de los mínimos primero. Entonces, si yo hago un contrato de alquiler por 1 año, no es que el contrato en sí completo no sea válido, sino que se entiende que se ha hecho por 2 años. O sea que el locador no va a poder desalojarlo cuando se vence el contrato al inquilino, por más que él haya querido alquilarlo por 1 año. ¿Sí? Hay determinadas excepciones, pero son excepciones puntuales que no se aplican acá, como es el caso de embajadas, o lo que puede interesar solamente el tema de los alquileres temporarios, que sí, que no pueden ser por un plazo superior a 3 meses. Los temporarios. Los temporarios, que es el alquiler turístico, que la gente entiende, sí, puede ser por un plazo inferior, siempre y cuando no sea superior a 3 meses. Si vas a hacer un contrato de alquiler turístico por más de 3 meses, la ley entiende de que ya no es alquiler temporario. ¿Es mejor, es peor este cambio? Para mí es mejor el cambio de igualar el tema del comercial al de vivienda con un plazo mínimo de 2 años. Siempre recordemos que el inquilino tiene la facultad de rescindir el contrato, pero el inquilino es un beneficio para él y no pagando la multa correspondiente. Eso no cambia. O sea, si vos lo rescindís a partir de los 6 meses al año, es 1 mes y medio de indemnización, y lo rescindís del año al otro año, o el segundo año de locación, es de 1 mes solamente. Eso no ha cambiado. Lo que sí ha cambiado en el tema de rescisión es que ya el inquilino no tiene que mandar el preaviso de 60 días. Antes, cuando vos querías rescindir el contrato y estabas alquilando, tenías que notificarle al locador con un término previo de 60 días de que ibas a dejar el contrato. Hoy no hace falta, vos te podés ir cuando quieras. ¿Cuál es la diferencia? No tenés que pagar ese preaviso si no lo haces. Antes, si vos te ibas y no le preavisabas al locador de que te ibas a ir con 60 días de anticipación, el locador te podía cobrar, aparte de la multa, de la indemnización por rescindir previamente el contrato, esos meses de preaviso que vos no le habías dicho. O sea que en realidad podías sumar podías sumar hasta 3 meses o 3 meses y medio. Bueno, hoy no existe ese preaviso. Podés decir mañana me voy. Podés decir mañana me voy. Mientras pagando yo te notifique, la multa correspondiente, si viene, siempre de la si no rescisión solamente. Exactamente. Y modificó el tema de los plazos máximos también. Vos antes no podías alquilar de vivienda más allá de 10 años. Y para comercial más allá de 20 años. ¿Sí? En cambio ahora el plazo máximo es para vivienda 20 años y para comercial de 50 años. ¿Eso también tiene que hacerse por contrato? La ley ahora dice que tiene que ser por escrito. Antes el Código Civil no establecía una forma, vos podías hacer un contrato verbal o por escrito. Después la ley de locaciones urbanas estableció que debía ser por escrito, y eso se entendió que era solamente no para probar digamos que el negocio existió, sino para la prueba en un juicio. O sea que si bien el contrato de locación verbal era válido, a los fines de la prueba era importante que estuviera hecho por escrito. El Código Civil hoy dice que tiene que ser por escrito. Teóricamente va a ver cómo se avanza en esto, pero se dice que también va a ser tomado a los fines de la prueba. Es decir, de que pueda haber un contrato verbal, va a ser válido, ¿sí? Pero todavía eso tenemos que caminarlo a ver qué va a decir la jurisprudencia. O sea, que recomendación es, si hacen un contrato de alquiler, hacerlo por escrito, ¿sí? Y los plazos máximos, ¿en qué es importante? A lo mejor nosotros acá no, pero el tema del alquiler comercial
era muy corto el plazo. No se olviden que a veces se alquilan terrenos para fábricas o empresas o cosas muy grandes que se hacen inversiones muy grandes y el plazo era muy acotado para recuperar la inversión. Hoy, al extender el plazo a sus 50 años, ya permite hacer inversiones sobre terrenos que no son propios, pero dar el tiempo suficiente para que eso se recupere. Para que la inversión justifique el no comprar el terreno, alquilarlo, pero tener el plazo suficiente para recuperar la plata que se ha puesto. ¿Qué pasa con los meses que hay que pagar anticipadamente cuando uno hace un alquiler? Los meses de depósito, digamos. El mes de depósito, el código lo modifica y establece que no se puede cobrar más de un mes de depósito por cada año de alquiler. Antes solía ser 1, 2. Sí, 3, depende, no había un límite. Sí. Hoy es un mes de depósito por cada año de alquiler. En tema de viviendas habitacionales. Por cada año. Por o sea cada que si el contrato año. es de 2 años, tiene que ser 2 puede meses. Puede ser 2 meses, sí, puede ser. En la actualidad... ¿Puede ser 1 también? Puede ser 1. Hasta 2 meses. O sea, máximo, siempre hablamos del máximo, bien, no del mínimo. Bien. Y puede no cobrarse. Puede depósito, no cobrarse también. Sí, entonces eso, hoy en día, como en su momento todo el negocio de los alquileres se había retraído, se dejó de cobrar tanto, mes de depósito, mes de llave, mes, y se pasó a cobrar como mucho un mes de depósito por todo el plazo de la locación. ¿Que después te puede servir para parte de la multa, ese mes de depósito? Sí, también. Se puede dejar, que eso lo compensan si hay que rescindir antes, eso es una negociación entre partes. Bien. Hoy en día, con el nuevo Código Civil, está muy vigente lo que es la voluntad de las partes. O sea, se toma muy en cuenta lo que la gente pone en sus contratos. Intenta que eso sea lo que sea válido. En todos los temas el Código va avanzando y ha hecho mucho hincapié en la voluntad de la persona, incluso en el tema procreacional, o sea, todo lo que hace a la voluntad y no solamente a los papeles o a lo que se dice o a lo que dice la ley. ¿Sí? Sino que se tiende a lo que la gente dice que puede modificarse. Bien. Hay cosas que se pueden modificar y hay cosas que no. Puede ponerse el tema de reparaciones también dentro del contrato. Exactamente. Establecerse previamente, digo. Todo eso se puede modificar. No se puede, por eso digo, no se puede modificar el plazo. El Código Civil ahora, con el tema de locaciones, ha hecho innovaciones poniendo qué está a cargo del locador y qué está a cargo del locatario. Eso en un contrato se puede modificar. Sí. Pero si las partes no dicen nada en el contrato, va a valer lo que dice el Código Civil. ¿Sí? Si no está aclarado, claro. Claro, por ejemplo, el tema de impuestos se ha establecido en el Código Civil que son a cargo del locador, no del inquilino. Si las partes quieren que sea distinto, van a tener que específicamente poner en el contrato que los impuestos están a cargo del inquilino. Si nada dicen, valdrá lo que establece el Código Civil y el locador tendrá que hacerse cargo de los impuestos. ¿Sí? Todo esto rige a partir del 1 de agosto. Sí. Si alguien ya ha hecho el contrato previamente... No pasa rige nada. El código viejo, porque ya ahí hay derechos adquiridos que han establecido las partes previamente, entonces es válido y se rigen por el Código Civil nuevo, que es lo que han tenido a la vista para hacer ese contrato. Bien. ¿Sí? Llega una consulta que dice, no especifican si hay contrato, que sería importante, porque dice, ¿qué pasa si a un mes de alquilar la vivienda el dueño pide la misma? Evidentemente no hay un contrato acá. No, y si hubiera, aunque haya un contrato verbal, el dueño no puede pedir la vivienda. Ajá. ¿Sí? Es un beneficio del inquilino, rescindir anticipadamente el contrato. No es un beneficio del locador. Por más que el locador tenga motivos para poder pedir la vivienda, estoy hablando motivos ajenos al cambio de destino, a un incumplimiento del inquilino. Estoy hablando de motivos personales, no puede pedir la vivienda, ¿sí? Tiene que respetar el plazo de alquiler. Por eso es importante que la gente, cuando vaya a decidir alquilar una propiedad, sepa que la va a tener alquilada por el plazo que fijen en el contrato. Claro. Y que después, pese a que surja algo, un imprevisto, se me casó una hija, me quedé sin casa yo, me quiero volver a vivir, no va a poder exigirle al inquilino que le devuelva la casa. Y si hay contrato con escribana, nos dicen, hay contrato. Por más que haya contrato con escribana. No puede pedirlo. El locador no puede. Ajá. ¿Sí? Eso se ha hecho en beneficio y en protección del inquilino. ¿Y con la ley vieja? Tampoco. Tampoco. En ningún momento. Tampoco. En un momento se han hecho contratos donde el locador, para poder rescindir, se establecía que pasara un año y con una multa de 2 meses. ¿Sí? Esas cláusulas a veces, y digo, son válidas y otras no, porque a decisión jurisprudencial, ¿a qué voy?
Si el inquilino no se le quiere dar la vivienda y el locador quiere hacer valer esa cláusula, van a tener que ir a un juicio, a tribunales, y un juez va a decidir si esa cláusula es válida o no es válida. ¿Sí? Entonces, hoy la mayoría de la jurisprudencia establece que no, porque se defiende a la parte más débil del contrato, que es el inquilino. ¿Sí? Entonces, por eso digo, esos plazos mínimos y esa voluntad de rescindir deben ser respetadas los primeros por ambas partes, y el segundo es a beneficio del inquilino. Siempre y cuando el inquilino cumpla. Estamos hablando. Si no cumple, ¿qué pasa en esos casos, Vicky? Cuando no se cumple con el alquiler por una razón X, bien, no importa, pero no está cumpliendo el inquilino, dice, bueno, no lo puedo sacar de mi casa porque tiene hijos menores, ¿y quién se beneficia? ¿El inquilino que no paga? Siempre que casos? hay incumplimiento, puede haber desalojo. ¿Sí? O sea, el locador, ¿Habiendo menores inclusive? Habiendo menores inclusive. ¿Sí? Interviene, se le puede dar, o sea, el inquilino que tiene menores puede dar intervención al asesor de menores en protección de los menores, pero básicamente se llega a un desalojo. Un proceso que puede ser un poco más largo, pero generalmente se llega a un desalojo. ¿Sí? No es que porque yo tenga hijos me voy a amparar en que tengo hijos menores y me voy a quedar en una vivienda sin pagar 2 años, 3 años o 4 años. No es el caso. O sea, la ley contempla la situación del menor, se va a intentar defender los intereses del menor, pero a la larga en el juicio de desalojo se llega a un desalojo aunque haya hijos menores. Siempre ante un incumplimiento de cualquiera de las dos partes. Las dos partes están protegidas. O sea, el dueño de la casa puede ejercer el desalojo. O sea, la acción correspondiente o la acción de cobro de alquileres. Si simplemente no lo quiere desalojar, pero quiere cobrar la deuda de alquileres que tiene. O sea, no hace falta, siempre una cosa nos lleva a la otra. Lo que pasa es que, bueno, están muy atadas en la vida real. Ante el incumplimiento del inquilino, ya sea porque yo le alquilé la casa para que viviera con la familia y me puso un negocio, me puso un bar. Bueno, ese cambio de destino da lugar a que yo como propietario pueda iniciar un juicio de desalojo. Si yo veo que a la casa se la dejé bien y después voy a inspeccionarla, porque se supone que el locador tiene facultades para inspeccionar, ir a la casa, mirarla en un horario normal, con un preaviso mínimo, a ver en qué condiciones está, porque es su patrimonio el que está en juego. Entonces, hecho esto, yo entro a la casa y veo que están las puertas rotas, que una canilla gotea y me está produciendo una humedad o lo que sea, yo tengo derecho a iniciar la acción de desalojo. ¿Sí? Bien. O sea, eso siempre que haya incumplimiento, hay posibilidades de desalojar por parte del inquilino el incumplimiento. También está que si incumple el locador, ¿por qué? Porque yo tengo una reparación urgente y necesaria para que me hagan. Hoy el Código Civil dice que están a cargo del locador, ¿sí? O sea que se rompe una cañería, la tiene que pagar el locador al arreglo, que el inquilino lo puede hacer preavisándole al locador. Si el locador no lo hace él y lo retiene del alquiler al monto de la reparación. El inquilino tiene derecho que si el locador no cumple con las reparaciones que se le pide, también tiene derecho a rescindir sin multa. ¿Sí? O sea, o yo alquilo una casa y me hacen un edificio al lado y me quedo sin luz en la casa. Bueno, yo tengo derecho a rescindir ese contrato sin que me cobren ningún tipo de indemnización o multa. ¿Sí? O sea, o yo alquilé un comercio para poner un kiosco y después sale una ordenanza municipal que dice que no se puede establecer kioscos en esa zona porque es una zona residencial. Yo tengo posibilidades de rescindir ese contrato sin multa, porque eso ya perdió el objeto del contrato. Se alquiló para determinada cosa y no se puede cumplir. Por eso tiene que estar todo escrito. Por eso suele pautarse y los contratos de alquiler ser tan específicos, porque pueden suceder muchas cosas a lo largo de una locación, más ahora que se ha extendido el plazo. O sea, imagínense ustedes que en 10 años, en 20 años, en 30 años que tengo un alquiler, pueden pasar muchas cosas. Entonces, suele ponerse lo más específico que puede, para que las partes, al leerlo, tengan presente las obligaciones y los derechos de cada una, para que no lleve esto a ningún tipo de problema, digamos, entre ellas, ¿sí? Lo que tienen que tener presente también es con el tema de la fianza, que la fianza que da la persona, o sea, el garante de un contrato de alquiler, dura hasta el contrato de alquiler, hasta que se venza, ¿sí?
salvo que el inquilino no devuelva la propiedad. ¿Siempre es obligación la garantía? ¿O continúa No. siendo obligación o no? No, O sea, eso es un requisito. Vos podés hacer un contrato de alquiler tranquilamente sin garante, siempre y cuando ambas partes estén de acuerdo. Sí. Es un requisito que se ha ido tomando con el tiempo para tener una doble seguridad de que si uno no paga, el otro va a abonar todos los gastos atinentes al alquiler, al desalojo y demás. ¿Sí? Hoy es raro, hoy en día, que se hagan contratos de alquiler sin garante, ¿sí? Ya sea que el garante sea a título personal, es decir, solamente con la firma y que responda con todos sus bienes, o que afecte a la garantía determinado bien inmueble o automotor, o la gente a veces un sueldo o lo que sea. El garante es, digamos, hoy en día casi requisito indispensable. No por ley, sino por costumbre, por seguridad de las partes, ¿sí? Pero si viene gente y te dice, no, yo no me interesa ponerle garante porque yo conozco al inquilino y confío y no tengo problema, no hay ningún requisito legal que los obligue a tener un garante. Bien. ¿Sí? Nos consultan en caso, este oyente que está escribiendo, en caso del contrato con escribana que le han pedido la vivienda, ¿qué pasa con el dueño que le exige que entregue la vivienda a un mes de haberla alquilado? Con contrato y demás. ¿Qué pasa con el dueño que, o sea, tiene que entregarla? No, por eso digo, tiene que entregarla. No tiene que entregarla. ¿Y si la entrega? Bueno, si la entrega será un acuerdo de parte, me imagino que no que le cobrará aparte la indemnización porque le está exigiendo él la vivienda. ¿Me explico? Si no estaríamos hablando de que ella tiene derecho a obligarlo entonces. No puede obligarlo a desalojar a un mes de alquilarle con contrato. Bien. ¿Sí? Y si no hubiera contrato y se prueba la locación por otro medio, tampoco puede. Ajá. ¿Sí? O sea, básicamente el locador debe respetar los 2 años mínimo. ¿Sí? Bien. No se olviden que aparte incluso el inquilino para rescindir tiene que estar 6 meses. O sea, la facultad de rescisión del inquilino no es mínimo. Al mes que le alquiló, es a partir de los 6 meses. Sí. O sea que si yo me quiero ir al mes... No puedo, o el locador tiene derecho a cobrarme los 6 meses claro. más el mes y medio de indemnización. Bien. ¿Sí? Por eso digo, esto que ella plantea, de que al mes, ya sea que me pidan la vivienda o la quiero entregar, legalmente no sería factible. Ajá. Por un lado, sin pagarla 6 meses, o sea, 7 meses y medio por parte del inquilino. Sí. Y por parte del locador, porque no tiene ese derecho. ¿Sí? La ley de alquiler, o sea, ya no ley de alquiler, el Código Civil ha atendido mucho a la protección del más débil en la relación. Y se entiende que el que alquila es el más débil, porque generalmente no puede plantear sus condiciones. El contrato de locación generalmente lo redacta el locador y el inquilino lo firma. Entonces, con determinadas cláusulas o determinadas pautas que establece el Código Civil, se ha intentado proteger al inquilino, no al locador. No a la relación fuerte. Es lo mismo que en los contratos de consumo. Los contratos que uno firma, esos con la letrita chica. O sea, por eso está todo en defensa del que lo firmó sin posibilidad de negociar la cláusula. Y con esto de que ella plantea, básicamente ante el pedido del locador, la respuesta es no. O sea, no hay más allá. El locador no tiene ninguna acción para iniciar que le permite recuperar esa vivienda al mes que la dio en alquiler. O sea que si ella cumple con el pago del alquiler, con el destino de la vivienda y con el cuidado que debe tener sobre el inmueble, no tendría ningún riesgo que fueran a desalojarlas. Bien. ¿El contrato debe ser hecho, otra consulta que llega, por escribana? No. ¿Para que tenga validez? ¿Cómo tiene que ser? No, el contrato solamente lo que dice el Código Civil es que debe ser por escrito. Sí. El tema de la certificación de firmas lo que hace es a generar una mayor seguridad al momento de la prueba, de si tengo que ejecutar ese contrato, ya sea por alquileres, por desalojo, hacia la prueba, a que me da fecha cierta. Es decir, yo sé que lo firmamos el día ese que dice la escribana que certifique y da fe de la fecha. Y ¿Tiene sé que ser las escribana, firmas, jueza de paz? ¿Juez de paz? Básicamente, en las localidades donde existe escribano público, el juez de paz no puede certificar firmas. Ajá. Hay una resolución del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba que manifiesta... ¿Para ser específicos, en Berrotarán? No. En Berrotarán tendrían que ser suscriptos por ante escribano público. Bien, bien. En las localidades donde no hay escribano, el juez de paz tiene las facultades para certificar las firmas. Bien. ¿Sí? ¿El precio del alquiler se fija ya en el contrato
el contrato, digo, cada cuántos meses, ¿hay algo Lo que establecido? No se puede con hacer, a eso? ni siquiera en este código, es actualización. O sea, yo no puedo fijar el contrato de alquiler y actualizar el precio según el valor, soja, animales, no se puede actualizar. Lo tenés que determinar antes, al momento de firmar, mira, a los 3 meses te cobro tanto, a los 10 te cobro esto y a los 2 años te cobro. Exactamente. Ya previamente también. Previamente. Hoy en día se usan 2 formas. Sí. Una es el aumento escalonado, desde, como vos dijiste recién, a los 3 meses tanto, a los 6, a los 12. Sí. Y otra es un monto total. O sea, por los 24 meses voy a cobrar de alquiler 60.000 pesos y los primeros 3 meses van a ser tanto, los segundos 4, o sea, un monto total global dividido en estos 24 meses que pueden ser distintos en distintas etapas del contrato de alquiler. Pero siempre tiene que estar establecido lo que yo voy a pagar. Bien. ¿Sí? Generalmente en los contratos de alquiler y ante esta inseguridad económica que a veces tenemos en nuestro país, también se pone de surgir imprevistos que las partes no han podido tener en cuenta al momento del contrato, cualquiera de las partes lo puede rescindir sin pago de ninguna multa o indemnización. O sea, que estamos tan acostumbrados de que se produzca una devaluación o que venga una hiperinflación o esas cosas que las partes no han podido tener en cuenta. No estamos hablando de la inflación común, estamos hablando de un proceso inflacionario mucho mayor, que si hoy me pagaba 200 pesos, ya con esos 200 pesos no compro ni siquiera un litro de leche, que no es lo que yo tuve en expectativa al alquilar, puede pedir la rescisión de ese contrato porque el monto no cubre, o al revés. Yo pagaba 200 pesos y esos 200 pesos hoy significan que estoy pagando más que si alquilara un piso completo en la ciudad de Córdoba con jacuzzi. Bueno, también puedo pedir rescindir ese contrato sin indemnización. O sea, pero hoy en día no ha pasado ninguna de esas imprevisiones tan grandes que den lugar a utilizar lo que se llama la teoría de la imprevisión en el derecho, digamos. O sea, hoy como estamos en nuestro país, esas son cláusulas o partes que se ponen en los contratos previendo algo que pudiera pasar como en épocas pasadas. Hoy, en la actualidad, hace un par de años, ya no se ha dado eso, pero la gente lo sigue conservando como texto en la redacción. Bien. Pero sí poner el precio, ¿sí? No atarlo a una actualización, al valor de algo. Equivale a 3 vaquillonas. Claro. Me pagará 3 vaquillonas, me pagará 10 quintales de soja. Sí. No. Tiene que estar un precio establecido. Bien. No está sujeto a una cláusula de actualización. ¿Qué va a hacer eso? No es que el contrato va a ser nulo. Me lo hicieron así, entonces el contrato en sí completamente no válido. Sí. Lo que no es válido es la cláusula. No es válida la actualización. No el contrato. El contrato sigue vigente en sus plazos, en la obligación del pago de impuestos, de mejora. No es válida la cláusula de actualización. Entonces ahí ya el otro no me va a poder exigir que le pague el precio actualizado y yo no voy a tener que deber la actualización de precio. Bien. ¿Sí? Nos consultan, ya habías dicho algo, pero vuelven a preguntar, ¿cómo se hace para rescindir un contrato con un inquilino que no paga y además tiene en malas condiciones la vivienda? Tiene que haber un contrato en primer lugar, ¿no? Para poder rescindir o no. No. Tiene que haber un contrato escrito o verbal, pero tiene que haber un alquiler. Yo puedo probar el alquiler con recibos que le he dado mensualmente que diga por alquiler vivienda, aunque no haya un contrato. ¿Si no paga? Si no paga, básicamente hay que intimarlo previamente al pago de la deuda, ¿sí? Para que en el plazo de 10 días regularice su situación. Eso es un requisito indispensable, no se puede obviar por el tema de desalojo con falta de pago. Entonces, una vez que lo intimamos y que no ha cumplido con la regularización de deuda, se encuentra habilitada lo que se llama la vía del desalojo. Bien. Es decir, que lamentablemente en ese caso no queda otra más que recurrir a un abogado para que inicie el juicio de desalojo que corresponde. ¿Sí? Con el tema de los arreglos pasa lo mismo, en la misma carta documento, siempre hablamos de carta documento porque es una intimación fehaciente, no es que vaya hasta la casa, le golpee la puerta y le diga pagame lo que me debes. O sea, tengo que mandar una carta documento o hacer un acta notarial. O sea, si no me quiere recibir la carta documento, pasa un montón de veces que yo le he mandado carta documento y que el inquilino no me la recibe y me viene la carta de documento de vuelta porque no tiene obligación de recibirla. Bien. Entonces, ¿cómo hago esa intimación fehaciente?
no queda otra opción más que contratar a un escribano para que el escribano haga una acta notarial donde se presenta en la casa y deja asentado que se ha intimado para el pago de la deuda de alquileres. Porque si no hago eso, yo no puedo desalojar por falta de pago. Entonces, ya sea por una vía, que es la carta documento, y si no la recibe por otra, que es el escribano público, necesitamos esa intimación. Hay que hacerla. Una vez que está hecha, recién ahí podemos iniciar el juicio de desalojo. Victoria Sordano, muchas gracias. Vamos. Un gusto, Valeria, para vos y para todos. Saludos. 10:41 minutos, nos vamos al móvil. Presenta Supermercado Santa Ana. Bueno, Valeria, te cuento a vos, a la audiencia, estoy en el comisaría de nuestra localidad.